Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios a través de poner atención en esta hermosa mañana de lo que Dios va a hablar a nuestra vida. Estoy muy contento porque hoy iniciamos el libro de Apocalipsis en las mañanas. Es un libro que de verdad vale la pena ser estudiado, ser analizado, y el día de hoy vamos a iniciar con él. Ya terminamos ayer pues con todas las cartas. Ayer nuestro hermano Paquito González nos hizo favor de dar el tema acerca de la carta de Judas, y bueno, pues a partir de hoy vamos a tener un buen tiempo estudiando el libro de las revelaciones, y que la gloria sea para el Señor. Aquí vamos a ver el día de hoy entonces el tema al cual he titulado Libertad Revelada. Y no sé si ustedes pudieron ver la película que se llamó hace ya un buen tiempo Apocalipsis Ahora. Esta película estuvo ambientada en lo que fue la guerra de Vietnam, y pues de alguna manera el uso de la palabra apocalipsis se basa en la equivocación popular, porque la mayoría de la gente tiene una idea equivocada de lo que es propiamente la palabra apocalipsis. La gente piensa popularmente, equivocadamente, que la traducción de la palabra apocalipsis es destrucción, y no es así, mis hermanos. Realmente la palabra griega que se utiliza ahí en Apocalipsis 1:1, que se traduce como revelación, es la palabra apocalipsis. Exactamente así es como es la palabra griega. Y esta palabra se compone de dos palabras: apo, que quiere decir fuera de, y calupsis, que quiere decir oculto. Entonces, esto nos lleva a ver que la palabra de hecho significa manifestación. De lo que estaba oculto ahora se manifiesta. Esa es exactamente la palabra apocalipsis, que en otras versiones se lo traduce como revelación, que es exactamente la manifestación que estaba oculta, ahora se revela. En el libro de Apocalipsis, entonces, vamos a ver cómo se retira el velo y el misterio se libera y se hace la revelación. ¿Y de quién? Bueno, pues justamente se hace la revelación más completa de nuestro Señor Jesucristo. Tiene un significado doble esta situación, fíjense bien. Primero, es la revelación que es dada por el mismo Señor Jesucristo, cuando obviamente se presenta en la condición de vida del apóstol Juan, allí en la isla de Patmos, y el mismo Señor Jesucristo le hace una revelación y nos la ofrece a través del apóstol Juan. Y segundo, es la revelación del mismo Señor Jesucristo. O sea, primero es dada por Él, y después vemos cómo verdaderamente es su propia revelación. Él se revela a sí mismo. Esto lo podemos ver porque de alguna manera estaba como escondido en los libros del Antiguo Testamento. Si ustedes pueden ver todos y cada uno de los libros del Antiguo Testamento, normalmente vamos a tener una sección en donde Jesucristo es revelado. Yo en mi Biblia que tengo, en la Biblia Plenitud, normalmente trae un apartado en el inicio de cada libro, que es como un prólogo, en donde se me muestra, o aquí hace la alusión a cómo Cristo se revela. Por ejemplo, en el libro de Levítico, abrí así no al azar, sino encontré rápidamente el libro de Levítico, y aquí dice Cristo revelado. Y aquí me explica, Cristo, o sea, el Mesías, el ungido, no es específicamente mencionado en el libro de Levítico. Sin embargo, el sistema de sacrificios y la labor del sumo sacerdote en el texto de Levítico son cosas que anticipan la obra de Cristo. Entonces aquí se nos hace la observación de cómo nuestro Señor Jesucristo, en una condición así como que estaba de alguna manera escondido en las líneas del Antiguo Testamento, pues ahora es completa y 100% revelado en el Nuevo Testamento. En el libro de Apocalipsis,
Jesús se revela aún mucho más, se da a conocer de una manera más completa, mis amados hermanos. Y aquí obtenemos una manifestación más clara de su amor por cada uno de nosotros y de su victoria sobre el mal. Y esa victoria sobre el mal, pues ahora se nos ha dado para nosotros como la victoria completa en el nombre de Jesús, ¿verdad? Bueno, para esto, pues vamos a ver, por ejemplo, dentro de cómo venimos estudiando la palabra de Dios, cómo lo estamos haciendo sistemático, vamos a leer del Salmo número 140, del versículo 1 al versículo 5, y aquí la palabra de Dios nos muestra la revelación de la justicia de Dios. ¿Y quién es la justicia divina? Pues Jesucristo mismo. Aquí se revela. Y era lo que les decía hace un momento, como que está escondidito entre las líneas de la palabra de Dios. Pero vamos a ver lo que dice la palabra. Este es un salmo de David y dice: líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. Aquí vemos cómo David ora para ser rescatado de la gente malvada. Habla de pensamientos malvados, de palabras de maldad y de obras malignas. Pues el mal no es algo de los demás nada más. Ahora sí que suena como verso, pero efectivamente, el mal no es algo de los demás solamente, es algo mío. El mal también es algo mío, es algo tuyo. Todos nosotros tenemos malos pensamientos, decimos cosas que hieren, hacemos cosas malas y hemos hecho cosas malas. Todos nosotros hemos fallado de alguna o de otra manera a la hora de ser rectos delante de Dios. Pablo de hecho escribe: no hay uno solo justo, ni siquiera uno, ahí en Romanos 3:10. Y también hace una ilustración, continúa ilustrando esta afirmación usando un versículo de este mismo salmo. Vamos a ver lo que dice Romanos 3:13 para ver lo que dice el mismo salmo, el Salmo 140, versículo 3. Dice Romanos 3:13: sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Nos damos cuenta como el Salmo 140, versículo 13 dice: aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. ¿Esto qué nos lleva a ver? Que al momento de utilizar esta afirmación que se da en el versículo 3 del Salmo 140 y lo repite en Romanos 3:13, aquí empezamos a ver cómo hay una conexión directa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo explica que ahora ha sido manifestada la justicia de parte de Dios. En ese salmo, el rey David está pidiendo justicia por todo lo que está sucediendo a su alrededor a través de personas que se han levantado en su contra, gente maligna, que piensa mal, que obra mal, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que dice Romanos 3:21. Dice la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Y quién es la manifestación de la justicia de Dios? Pues nuestro Señor Jesucristo. Allí está ahora revelada la verdad de quién es nuestro Señor Jesús, de lo que estaba de alguna manera oculto en el Nuevo Testamento. Ahora nos quita el velo y podemos ver que la justicia divina que proviene de Dios es mediante la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, en quienes todos ustedes y yo creemos. Así lo dice el versículo 22 de Romanos 3. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice el 23:
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Ahora nosotros tenemos esa redención, pero también estamos viendo la revelación de lo que Dios se había manifestado en el Antiguo Testamento a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero no abiertamente declarado, como el Mesías, que es el que trae la justicia divina. Ahora se nos ha declarado correctamente y tú y yo tenemos la gran bendición de dirigirnos a la justicia divina en la persona de nuestro Señor Jesucristo. David no tenía esa revelación, ahora ustedes y yo ya la tenemos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces hay que darle gracias a Dios por la revelación de su justicia que viene a nosotros por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Se dan cuenta por qué estoy contento? Porque aquí se nos presenta la gran verdad de todo lo que el Antiguo Testamento nos había dado a conocer, pero que no se manifestó 100% hasta que no vino nuestro Señor Jesucristo a ser hecho manifiesto ya en algo tangible, en algo visible, que era la persona de nuestro Señor Jesús, la realidad, la revelación completa. Y fíjense, todavía estamos nosotros en una condición como que nos va a faltar a final de cuentas, a que podamos ver toda la gloria de Dios sin estorbo, sin niebla. Dice la palabra de Dios que ahora vemos como en un espejo medio borroso, pero un día veremos completamente claro todo lo que nos va mostrando la palabra de Dios. Entonces, ahorita nosotros ya tenemos una ventaja con respecto a las personas que vivieron antes de que viniera nuestro Señor Jesús. Si nosotros todavía vemos un poco borroso en ese espejo, pues ellos veían todavía más borroso, ¿verdad? Pero ahora el Señor nos está develando su verdad y se está revelando nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. ¿Cómo vamos a ver esta revelación de Jesucristo? Pues vamos a empezar leyendo Apocalipsis. Y vamos al capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 20. Y dice la palabra de Dios. Es interesante todo esto, mis amados. Dice, la revelación de Jesucristo. Es de ahí, de la palabra revelación, de donde se toma el nombre, como les decía, para el libro de Apocalipsis. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarse a sus siervos para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a ustedes, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Shaddai. ¿Verdad? Dice el versículo 9, yo Juan, su hermano y copartícipe suyo en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro,
y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es interesante empezar a ver este libro, mis amados hermanos. Este libro, como ustedes pueden ver, es un registro de la revelación acerca de Jesús que tuvo el apóstol Juan. Esta revelación le vino o le sobrevino al estar adorando. Dice, cuando estaba en el Espíritu. ¿Sabes que cuando tú y yo disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida misma en adoración a ese Dios todopoderoso, cuando le adoramos en espíritu y en verdad, el Señor trae mayor luz a nuestras vidas para entender correctamente su revelación, lo que Él ha dado en la bendita palabra de Dios para que tú y yo podamos comprender aún más. Es por eso que es necesario que adoremos a Dios como se merece, que estemos en esa actitud de adoración correcta en el Espíritu, porque allí justamente es cuando viene la visitación del Espíritu Santo, desciende sobre nosotros y nos da esa luz que necesitamos para ir comprendiendo cada vez más su bendita palabra y para conocer en quién realmente hemos creído, mis amados. De hecho, pues somos participantes inscritos en el acto multidimensional de la adoración cristiana. En ese punto es donde nosotros podemos entablar esa relación tan estrecha con Dios en la adoración cristiana, que el Señor se muestra a nuestras vidas. Juan, por ejemplo, tiene la adoración en su mente y ante todo le preocupa la adoración, estar en el Espíritu. Que esto no sea la enseñanza suficiente, mis amados, para que cuando nosotros decidamos entrar en adoración, cuando nosotros decidamos exaltar el nombre de Dios, lo hagamos desde lo profundo de nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, con todo nuestro ser. Si se dan cuenta, Dios habla a Juan cuando está adorando. Y curiosamente, y lo mejor de todo es cuando nuestro Señor Jesús es revelado en toda la extensión de la palabra. Se muestra de una manera excepcional. El libro de Apocalipsis fue escrito para las 7 iglesias del Asia Menor, las cuales eran pastoreadas por el apóstol Juan antes de ser llevado a la isla de Patmos preso. De hecho, allí se nos muestra que justamente por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, habían exiliado a Juan en la isla de Patmos. Y él empieza a anotar todo lo que empieza a ver en esa revelación. Dice que ve 7 candelabros de oro y después nos cuenta que representan las 7 iglesias. Por lo tanto, mis amados hermanos, podemos ver que en la cábala de la Biblia, en la numerología bíblica, el 7 es el número de la perfección, el número de la integridad, de lo completo, el número en donde no falta absolutamente nada. De hecho, se le ha considerado que es el número de Dios, ¿ok?
Entonces, podemos entender qué significa a la iglesia entera. Obviamente se muestra a 7 iglesias, pero en el número bíblico, en la numerología bíblica, esto nos lleva a comprender que estas cartas son para la iglesia entera, la iglesia universal. O sea, que está escrito para ti y para mí. Amén. La gloria sea para el Señor. Porque nosotros tenemos que visualizar esta bendita palabra para nosotros mismos, para hacerla nuestra, para comprender lo que se le dice a cada una de las iglesias. Y si estamos en alguna situación, particularmente hablando, como lo pudiera estar alguna de esas iglesias, pues hacer el ajuste correcto y venir a los pies de Cristo en una adoración correcta, en una adoración como a lo que fuimos llamados, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Jesús llama a Juan a escribir lo que ve y empieza por desvelar, o sea, por quitar el velo. Empieza a quitar el velo del misterio y le dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Bueno, como vemos, cada iglesia tiene su propio ángel y Jesús sostiene a todas las iglesias en sus manos, manifestándolo por el candelabro. En ese sentido, nosotros podemos entender que Dios nos tiene en sus manos. Jesucristo nos tiene en ese menorá. El candelabro de los 7 brazos, en hebreo se lo llama menorá. Y ese menorá representa a la Iglesia Universal de Jesucristo sostenida propiamente en la mano de nuestro Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar completamente felices, somos bienaventurados, mis amados hermanos, porque estamos en las preciosas manos de nuestro Señor Jesucristo. Él nos guarda, nos cuida, nos protege, nos alienta. Al revelar la naturaleza de la realidad espiritual, Juan usa la poesía. De hecho, usa cánticos, metáforas, visiones, símbolos e imágenes. Hay partes del libro de Apocalipsis que son extremadamente difíciles de entender. Hasta el día de hoy, los grandes teólogos que Dios ha levantado, gente que de verdad ha estudiado muchísimo la palabra de Dios, que busca en los textos originales, que busca en situaciones adicionales para poder ir comprendiendo más todo esto, no se han puesto de acuerdo en algunas partes en específico del libro de Apocalipsis, porque es extremadamente difícil de entender, pero merece y vale la pena perseverar en esa búsqueda, en que Dios nos dé una iluminación mayor. Esto es en referencia a lo que les comentaba hace un momento. No te sorprendas si Dios quiere utilizarte a ti, ¿verdad? En el sentido de que cuando estés de lleno en la adoración, en la alabanza a ese Dios todopoderoso, no te sorprendas si a Él le place darte la luz suficiente, porque a Él le gustó tu adoración, porque realmente Él en su soberanía, viendo tu entrega, tu adoración, Él quiera darte la luz para poder traer un entendimiento de esas áreas extremadamente difíciles de comprender del libro de Apocalipsis. No te sorprenda, así como pudo utilizar en su momento a un Calvino, a un Lutero, a quien haya utilizado para ir dándonos un mayor entendimiento de la palabra de Dios. No te sorprendas si a ti te usa en estos tiempos. Es por eso que todo el tiempo tenemos que adorar en espíritu y en verdad. ¿Para qué? Para ver si en un momento dado a Dios se le ocurre o le gusta la idea de darnos una mayor luz a alguno de nosotros. Entonces, vale la pena perseverar en la adoración para que busquemos entender más la bendita palabra de Dios. Este es el único libro de la Biblia donde se nos dice específicamente que aquellos que lo lean serán bendecidos.
Dice el versículo 3 que acabamos de leer de Apocalipsis 1, dichoso, bienaventurado, bendecido el que lee, ¿verdad? Dice, y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que está aquí escrito. Mis amados, nosotros ahora somos más que bendecidos, somos afortunados en el nombre de Jesús. Dios nos ha dado la bendición de nosotros tener la palabra escrita. Miren, el hecho de que nosotros tengamos la palabra escrita trae mayor bendición a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahora podemos escudriñar más, podemos meditar. En aquellos tiempos, en la iglesia primitiva, pues solamente se transmitía verbalmente la palabra. No cualquiera podía tener una Biblia, no cualquiera podía tener ni siquiera una de las cartas en sus manos como para poder estar meditándola, escudriñándola, leyéndola constantemente. Entonces nosotros somos más que bendecidos en esa área. Quiero comentarles, por ejemplo, en otro orden de idea un poquito, que pareciera que los primitivos cristianos, los primeros cristianos, ya habían cambiado su día de descanso y de adoración. ¿Se acuerdan que los judíos hasta el día de hoy pues toman el sábado como el Shabbat o el día de descanso? Ya desde de la iglesia primitiva se empieza a hacer la adoración y la alabanza y el descanso el día domingo. Ya lo había explicado en algún otro devocional. ¿Por qué fue esto? Porque la revelación comenzó, como dice el versículo 10, en el día del Señor. Ahí fue cuando Dios le empezó a revelar a Juan exactamente todo esto que ahora estamos nosotros estudiando, en el día del Señor. Y por eso, ¿verdad? Es que el cristianismo, desde la iglesia primitiva hasta la actualidad, pues tomamos este día para el Señor. Este es el día en que el Señor también fue resucitado, es decir, el domingo. Comenté esto así como un paréntesis porque desgraciadamente mucha gente y sobre todo las sectas de los judíos mesiánicos, de los judaizantes, están tratando de llevar al cristianismo y están utilizando mucha estrategia, están haciendo proselitismo para llevar nuevamente las condiciones a la ley, a eso de lo que ya nuestro Señor Jesucristo nos ha dado una condición diferente. Nosotros ya no vivimos en la era de la ley, nosotros ahora estamos viviendo en la era de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto tenemos que atender a lo que bíblicamente se nos da a través del libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis. Eso es como para que nosotros no nos dejemos llevar por doquier viento de doctrina, mis amados hermanos. Por eso es importante que ustedes y yo estemos muy atentos a lo que es la palabra de Dios, para que no nos vengan a mover, como coloquialmente se dice, el tapete. Ustedes y yo tenemos que estar firmes en la base de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El libro de Apocalipsis, como la Biblia entera, se centra en Jesús. Toda la Biblia en su conjunto, esos 66 libros canónicos, se centran completamente en nuestro Señor Jesucristo. En la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, ¿verdad? Nosotros, como cristocéntricos que somos, nuestra vida se centra en esa condición, en Jesús. ¿Por qué? Porque justamente nos lo declara el versículo 5, que dice que Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, ¿verdad? Es justamente ahora el Señor de nuestras vidas. Él es el eje motriz de nuestra existencia. En Él giramos nosotros. Él es el centro y nosotros giramos alrededor de todo lo que es Jesucristo. Por eso somos cristocéntricos, ¿verdad? Miren, es muy fácil quedarnos atascados en algunos de los detalles
del Apocalipsis. Pero la clave principal es permanecer centrados en Jesucristo, que no nos desviemos, que no sea nuestro ego, que no sea nuestro yo el que se apodere nuevamente del trono de nuestro Señor Jesús. Nosotros ya no tenemos por qué siquiera regresar a ser egocéntricos como lo fuimos en su momento, antes de venir a Cristo. Ahora, toda nuestra vida debe de estar centrada en la persona de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el mensaje general del libro está claro. Jesús vence. Jesús nos da la victoria. Jesús nos trae a resurrección. Jesús hace absolutamente todo para nosotros. Logró todo para nosotros, mis amados. Jesús es aquel que nos ama, dice el versículo 5 y 6, y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios, su Padre Celestial, y nuestro Padre Celestial ahora, ¿verdad? Por eso es aquí la verdad, la libertad revelada y el título de este tema, porque Jesucristo nos ha librado de nuestros pecados. Ahorita está revelando que tú y yo somos libres en su nombre, que el pecado ya no se enseñorea más de nosotros, que nosotros hemos muerto, ¿verdad?, juntamente con él al pecado, y ahora tenemos nosotros que vivir la experiencia en la fe del Hijo del Hombre, en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Jesucristo. Por medio de Jesucristo eres amado, eres librado de tus cadenas y eres levantado en el nombre de Jesús. Fíjense bien qué bendición tenemos ahora, ¿verdad? Miren, nuestro sentido de lo que valemos no se basa en lo que hacemos o no se basa en nuestra apariencia y mucho menos tampoco se basa en lo que los demás piensen de nosotros. Te lo voy a decir para ti. Tu sentido de lo que vales no se basa en lo que haces o en tu apariencia, ni tampoco en lo que los demás piensan de ti. Tú eres de gran valor y mereces la pena, ¿eh? Vales la pena, como decimos nosotros, porque Jesús te ama y te ama tanto que derramó su sangre por ti. Gloria a Dios, ¿verdad? Empezamos a ver ya una realidad diferente. Nos empieza a dar sentido, nos empieza a dar valor, nos empieza ahora a dar una identidad mayor de la que tú y yo pudimos haber obtenido solamente basándonos en lo que hacíamos, en lo que hacemos, o en la apariencia física, o en lo que los demás piensan. Hoy nos damos cuenta que desgraciadamente la juventud sobre todo, y muchas personas ya adultas que se meten queriendo regresar a sus años mozos, se meten a esas aplicaciones en donde se muestran y si les dan más likes, si les dan más me gusta, pues se sienten como que valen la pena vivir, ¿no? Como que eso les da sentido de identidad, como que eso les da sentido de pertenencia, aun cuando desgraciadamente se exhiban prácticamente desnudos, no hay pudor, no hay una situación en donde vean que no valen por lo que aparentan o por lo que, entre comillas, pudieran hacer o ser. Esa gente, desgraciadamente, tiene su identidad, su sentido de pertenencia tan exageradamente bajo, su autoestima tan baja, que necesitan que alguien les diga, haces bien las cosas, te ves bien, aunque muchas ocasiones, mis amados hermanos, estén haciendo algo completamente indecente, no correcto, no valorando su persona y exponiéndose no solo al señalamiento, sino a la crítica, a la burla, al menosprecio. Y nosotros, para la gloria de Dios, y gloria sea para el nombre de nuestro Señor, porque nosotros no valemos por lo que pudiéramos ser o por lo que de alguna manera pudiéramos tener en apariencia. Y mucho menos nosotros nos damos a la tarea de darnos a valer por lo que los demás
piensen o digan de nosotros. Nosotros valemos por el amor que Jesucristo ha derramado sobre nuestras vidas. Por lo mucho que Él nos ama, Él nos ha dado un valor excepcional, nos da un sentido de pertenencia a una gran familia, a su familia. Por eso tú y yo somos hermanos, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor. Y entonces venimos a conformar esa gran familia y sentimos que pertenecemos verdaderamente al lugar que nos corresponde. Y tenemos un sentido de identidad como hijos de Dios. Eso es lo que nos hace valer ahora. Jesús vendrá de nuevo. Y ahora ya no va a ocurrir, esto no va a ser secretamente, mis amados. Como en algún momento mucha gente pensó que vendría en lo oculto. No, no es cierto. Dice la palabra de Dios que todos lo verán. El versículo 7 es muy claro cuando dice, miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. O sea, toda la humanidad verá que Jesucristo es el Señor y vendrá de una manera excepcional. Ahora, tú y yo estamos en el equipo ganador. Jesús va a regresar y disfrutaremos de toda la eternidad con Él. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Porque cuántas veces desde niños, ¿verdad? No sé si se recuerdan cuando se hacían los equipos para las retas, las famosas retas de fútbol o de algún otro deporte. Y queríamos siempre que nos escogieran para el equipo que iba a ganar, el equipo ganador. No nos gusta perder, no nos gusta que nos escogieran con el equipo que iba a perder, ¿verdad? Pues déjenme decirles que nuestro Señor Jesucristo nos escogió y nos escogió para el gran equipo ganador, para su iglesia, para su cuerpo. Y ahora nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. La gloria sea para Él, ¿verdad? Mira, el apóstol Juan ve a alguien semejante al Hijo del Hombre. Esa era la manera favorita, ¿se acuerdan? De que Jesús le gustaba referirse a sí mismo. Y Juan ve a Jesús en toda su majestad, en toda su gloria. Dice que lo vio vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y estaba ceñido con una banda de oro a la altura del pecho, un cinto de oro, ¿verdad? Él lo ve en toda su pureza, pero también lo ve en toda su eternidad, en toda su grandeza. Dice en el versículo 14 y 15 que su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. De hecho, el apóstol Juan ve el esplendor total de su apariencia majestuosa. En el versículo 16 nos hace la observación de que en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Miren, a veces, cuando la gente pasa tiempo en la presencia de nuestro Señor Jesús, vemos, de verdad, lo hemos nosotros constatado físicamente, lo hemos visto, muchos de los que hemos tenido esa experiencia, de ver cómo la cara de aquella persona que ha estado mucho tiempo en la presencia de Dios, su cara parece brillar. Y esto solamente nos da un pequeñísimo anticipo del aspecto del mismo Señor Jesús. ¿Se recuerdan allá en el libro de Éxodo cómo se nos hace la reseña de cuando Moisés pasó esos 40 días en la presencia de Dios allá en el monte Sinaí, cuando le fueron entregadas las tablas de la ley de Dios? Y cuando baja, viene en una condición en donde su rostro parecía brillar. Y esa es la consecuencia de lo que pasa cuando tú y yo nos atrevemos a estar más tiempo en la presencia de Dios. Quiero decirles que es evidente, mis amados, cuando una persona verdaderamente se atreve a adorar en espíritu y en verdad, a estar en la presencia de Dios por un tiempo, cualquiera que sea, se nota hasta físicamente
los cambios reales que Dios hace en la vida de cualquiera de nosotros. Por eso es necesario que nosotros estemos siempre en la presencia de Dios, en todo momento. Y lo quiero decir realmente con mucho conocimiento de causa, porque ustedes y yo hemos visto cómo hay gente que nos rodea, gente que está cercana a nosotros, y últimamente nos está viendo ya diferentes. Ven de alguna o de otra manera la gloria de Dios reflejada en nosotros. ¿De qué manera? Desde nuestras actitudes, desde nuestra forma de verles, desde nuestro aspecto físico. El Señor de verdad hermosea a cada uno de sus hijos cuando estamos en su presencia. Es el mejor bálsamo que podemos tener, mis amados hermanos. La unción del Espíritu Santo, ¿verdad?, es lo que viene y revitaliza nuestra vida. Nos da esa entereza, nos da ese brillo, esa chispa. Y de verdad que no puede pasar desapercibido. Yo estoy cierto y seguro que la mayoría de todos ustedes que han estado fielmente buscando la presencia de Dios en todo momento, es evidente, se nota, se echa de ver. No hay manera de ocultar el hecho de que Dios está en nuestra existencia. Empezamos a tomar decisiones diferentes, actuamos diferente, mostramos amor por los demás, tenemos misericordia, perdonamos, generamos situaciones en donde ya la ira, esa condición de como éramos de iracundos, desesperados, todo eso se empieza a ir y se nota que la presencia de Dios está en nosotros. Hagamos más evidente eso, mis amados. Hagamos más evidente eso al venir a ejercer todos esos cambios que Dios está realizando en nuestras vidas. La respuesta de Juan a la revelación simplemente es la adoración. Dice el versículo 17 que cayó a sus pies como muerto. ¿Ah? Obviamente no se desmayó, no azotó porque se espantara, ni mucho menos como mucha gente de repente piensa o dice, ¿no? No, el hecho de postrarse a los pies de Cristo, de hacer esa reverencia, de hacer esa manifestación física, de doblar nuestra cerviz, en automático, allí está la adoración a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesucristo? Cuando tú y yo nos atrevemos a postrarnos delante de Dios, a poner nuestro rostro en tierra, si fuera preciso, y Dios te llevara hasta ese nivel, en adoración, en humillación, en humildad, ¿qué es lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo? Lo mismo que hizo con el apóstol Juan. Dice entre el versículo 17 y 18, dice que pone su mano sobre él y le dice, no tengas miedo. Si el Señor Jesucristo se está revelando a tu vida, no tengas miedo. No tengas miedo, sino todo lo contrario. Levántate en el nombre de Jesús con autoridad. Le dice, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Hermanos, esta es la gran bendición que tenemos. Y así como el Señor Jesús empieza a revelar desde el primer versículo, vamos a ver cómo a lo largo de todo el libro de Apocalipsis vamos a tener la revelación de nuestro Señor Jesús de una manera amplia. Y eso nos va a permitir todavía ejercer mayor fe, mayor confianza, tener esa confianza que nos permita no tener miedo a nada de lo que venga. Dios tiene cuidado de nosotros. Él es el que ahora pone su mano sobre nosotros y nos dice, no tengas miedo. No tengas miedo, yo ya vencí a la muerte. Yo tengo las llaves, yo tengo la autoridad para ponerte en el lugar que yo quiero. Y por tu adoración, por tu alabanza, por todo lo que tú estás haciendo en humildad, por mi nombre, hoy te pongo en el lugar que te corresponde, en esos lugares celestiales, en donde ahora tú eres coheredero junto con Cristo Jesús, en donde eres heredero del reino de Dios, en donde simple y sencillamente el Señor nos tendrá con Él eternamente y para siempre. La gloria sea para el Señor. Estaremos en su presencia,
en todo el Shekinah, en toda la presencia de Dios, la veremos ya sin ninguna nubosidad. Tendremos nuestra visión completa en todo ese esplendor, en toda la gloria de Dios, mis amados. Eso es lo más maravilloso de este bendito libro que el Señor nos ha revelado y nos ha dado. Amén. En ese sentido, vamos a seguir. Yo les pido de favor que animemos a nuestros hermanos a que escuchen. Si no tienen la oportunidad de conectarse en vivo, que por lo menos escuchen las enseñanzas, para que también ellos vivan la experiencia que tú y yo estamos viviendo. Hay que pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos permita, que nos lleve el día de hoy y el día de mañana y todos los días a caer rendidos a sus pies y adorarle. Porque recordemos que no hay ningún lugar más alto en el que podamos estar, ningún ser humano, más que a los pies de Cristo. La gente que se jacta de haber llegado a la cima del Everest, que es el lugar más alto de la Tierra, la cima más alta, con C, que haya llegado hasta esa cima, hasta lo más alto del planeta Tierra, se queda increíblemente corto en relación al lugar a donde tú y yo hemos llegado, a el lugar más alto que es a los pies de Cristo. Amén. Hay que entregarle este día a nuestro Dios Todopoderoso, y que así como nos está tocando en este momento con el poder de su Espíritu Santo, hoy siente la presencia del Espíritu Santo, hermano, hermana que me escuchas. Hoy te está tocando el Señor Jesús. Entrégale tus miedos. El Señor te está diciendo, no tengas miedo. Entrégale tus miedos. Entrégale esas situaciones que de repente te sacan de balance y dices, me da temor de seguir avanzando en esta área de mi vida porque no sé qué va a pasar. Jesucristo tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo, mis amados. Entrégale cualquier temor que tengas en este momento. Entrégale la vida de tus hijos, entrégale la vida de tus seres queridos. Dile, Señor, hoy en el nombre de Jesús te entrego toda mi condición. Te entrego mi vida misma, Padre. Que no haya temor, porque el amor de Dios ahora invade nuestros corazones. Y donde está el amor de Dios, no hay cabida para el temor. Entreguémosle. El Señor está tocando en este momento tu corazón. Te está diciendo, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Te tengo en mis manos. Y hay que darle gracias a Dios porque en definitiva, tú y yo estamos en sus manos. Nos tiene como ese menorá, la representación gráfica de la Iglesia Universal de Cristo. Y tú y yo pertenecemos a la Iglesia Universal de Cristo. Si has depositado tu fe y tu confianza, has declarado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, has reconocido que eres pecador y que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de todo pecado, y tú lo has declarado como Señor y Salvador y le has dicho, Señor, te acepto en mi corazón, en ese preciso instante, el Señor te asegura una nueva vida y vienes a formar parte de la vida de la familia de Cristo. Así es que en este momento vamos a hacer esa oración de fe. Yo te pido, si tú ya la has hecho, puedes repetirla. Si no la has hecho, desde lo profundo de tu corazón, dile, Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, repítela conmigo. Yo te pido de favor que lo hagas. Entrégale tu vida a ese Señor todopoderoso, a ese Shaddai, a ese Dios que ha venido a dar su vida en rescate por la tuya. Dile, Señor Jesús, en este momento yo reconozco que he pecado, que te he fallado, que te he ofendido, Señor. Pero hoy te pido perdón desde lo profundo de mi corazón. Te doy gracias porque un día enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Y ahora por su sangre, Señor, esa sangre preciosa que fue derramada en esa cruz, yo tengo la oportunidad de venir a ser libre, a ser limpio de mis pecados, a ser perdonado. Hoy acepto el perdón que me ofreces a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo.
Y te ruego, Padre, que limpies mi vida. En el nombre de Jesús, inscríbeme en el libro de la vida para que cuando me llames a tu presencia, me goce contigo por una eternidad. Señor Jesucristo, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador y también como el Señor de mi vida en autoridad. Te doy gracias porque estás enviando a tu Espíritu Santo para que ahora more en mí. Espíritu Santo de Dios, te doy la bienvenida a mi corazón. Guíame a toda verdad y a toda justicia. Todo esto lo hago por fe y con fe en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si tú hiciste esta oración en este momento y no la habías hecho desde lo profundo de tu corazón, déjame decirte que en este momento has pasado de esa muerte eterna por los pecados, porque dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Por lo tanto, has pasado de esa muerte espiritual a vida. Hoy eres una nueva criatura y esa nueva criatura tiene la gran bendición de que el Señor te toma en sus manos como partícipe de la gran familia de Cristo y Él te cuida, te protege y ahora estamos en esa bendición para la vida eterna, para la gloria de nuestro Señor. Amén. Pues ese es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a orar. La gloria sea para el Señor.